¿Y si te dijera que Dios no está en las alturas ni en los templos, sino que habita en las profundidades de tu ser? Parece una locura, ¿verdad? Pero esto fue exactamente lo que descubrí cuando, inspirado por las enseñanzas de Carl Jung, me embarqué en un viaje de 24 horas hacia las profundidades de mi inconsciente. Lo que experimenté desafió todo lo que creía saber sobre la espiritualidad, la psicología y mi propia existencia. Permíteme llevarte a través de este laberinto interior donde la ciencia moderna pierde su voz y los arquetipos ancestrales comienzan a hablar. Todo comenzó una noche de invierno. Afuera, la ciudad dormía bajo un manto de nieve, mientras yo me enfrentaba a la crisis existencial más profunda de mi vida. Las respuestas que la ciencia, la religión tradicional e incluso la terapia convencional me habían ofrecido parecían vacías, como cáscaras sin semilla. Fue entonces cuando recordé algo que había leído en Recuerdos, Sueños, Pensamientos, la autobiografía de Jung. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Esta frase resonó en mí como un llamado ancestral. ¿Y si la respuesta a mi crisis no estaba en ningún libro ni experto externo, sino en las profundidades de mi psique? Jung había experimentado lo que él llamó su confrontación con el inconsciente, un periodo de varios años durante el cual deliberadamente activó su imaginación y se permitió descender a las imágenes y voces de su mundo interior. Este proceso lo llevó a desarrollar conceptos fundamentales como los arquetipos, el inconsciente colectivo y el proceso de individuación. Pero lo más fascinante es que Jung describió este viaje no solo como un proceso psicológico, sino como un encuentro genuino con lo divino que habita en nosotros. El encuentro consigo mismo es, en principio, el encuentro con la propia sombra, escribió Jung, pero es también el encuentro con el sí mismo, con lo divino en uno. Decidí que era momento de realizar mi propio experimento junguiano. 24 horas, dedicadas exclusivamente a buscar esa dimensión divina interior que Jung había descrito. Sin distracciones, sin tecnología, sin las máscaras sociales que usamos a diario. Solo yo, mi inconsciente, y las herramientas que Jung había desarrollado para navegar por ese océano interior. Lo que no sabía era que esas 24 horas alterarían para siempre mi comprensión de la realidad y de mí mismo. Preparé mi espacio como Jung recomendaría. Un ambiente tranquilo, libre de interrupciones, con un cuaderno para registrar cada pensamiento, imagen o emoción que emergiera. Coloqué símbolos significativos personales. Una pequeña piedra de un río que visitaba en mi infancia. Una fotografía de mis abuelos, una vela. No eran objetos religiosos tradicionales, pero para mí contenían carga emocional y simbólica. Jung creía firmemente en la importancia de los símbolos como puentes entre la conciencia y el inconsciente. El hombre necesita símbolos para expresar lo que trasciende el lenguaje, decía. Las primeras horas fueron inquietantemente silenciosas. Mi mente, acostumbrada al constante bombardeo de estímulos externos, protestaba con aburrimiento e impaciencia. Jung advertía sobre este primer obstáculo: la resistencia de la conciencia a ceder el control. La conciencia resistirá naturalmente al inconsciente y la personalidad consciente luchará contra todo lo que emerge de él, escribió. Persistí, permitiendo que el aburrimiento y la incomodidad fluyeran a través de mí sin intentar escapar. Cerca de la cuarta hora, comencé a experimentar lo que Jung llamaría imaginación activa. Un estado entre la meditación consciente y el sueño, donde las imágenes interiores comienzan a adquirir vida propia. Mi mente produjo la imagen vívida de un bosque oscuro, un arquetipo universal
que Jung identificaba con frecuencia como símbolo del inconsciente. No visualicé voluntariamente este bosque. Apareció espontáneamente, con una claridad que me sorprendió. En este bosque había un sendero apenas visible y sentí una poderosa invitación a seguirlo. Lo fascinante del método junguiano es que no trata estas imágenes como meras fantasías o proyecciones sin valor, como haría el racionalismo científico moderno. Tampoco las considera literalmente reales, como podría hacer un enfoque religioso dogmático. En lugar de eso, Jung nos enseña a tratar estas manifestaciones como realidades psíquicas significativas, expresiones simbólicas de nuestro inconsciente que merecen atención y diálogo. La psique crea realidad todos los días, afirmaba Jung. A medida que caminaba por este sendero mental, comencé a encontrar figuras que emergían de la espesura. Un anciano con un bastón de madera nudosa me observaba con ojos que parecían contener galaxias enteras. No habló, pero sentí su presencia, como una fuerza que irradiaba sabiduría y antigüedad. Jung habría reconocido inmediatamente esta figura como una manifestación del arquetipo del viejo sabio, una representación simbólica de la sabiduría del inconsciente colectivo. La ciencia moderna convencional descartaría esta experiencia como una simple alucinación autoinducida, producto de la privación sensorial y la sugestión. Las instituciones religiosas tradicionales podrían verla con sospecha, advirtiendo sobre peligros espirituales. Pero Jung nos ofrece una tercera vía: entender estas manifestaciones como partes fragmentadas de nuestra psique total, aspectos de nosotros mismos que han sido relegados al inconsciente y que buscan reintegración a través del lenguaje simbólico. En la octava hora de mi experimento, experimenté lo que solo puedo describir como un colapso de las barreras entre el yo consciente y el inconsciente. Las imágenes ya no eran meramente visuales, tenían peso emocional, textura, incluso olor. Me encontré en un vasto desierto, bajo un cielo estrellado imposiblemente brillante. Y fue allí, en ese paisaje interior, donde tuve mi primer encuentro con lo que Jung llamaría el sí mismo, el arquetipo central de totalidad que trasciende y unifica todos los opuestos de la psique. No se presentó como una figura antropomórfica, tradicional de Dios. Apareció como un punto de luz infinitamente denso y a la vez expansivo, imposible de describir adecuadamente con palabras. No estaba allá afuera, en ese cielo mental, sino que de alguna manera estaba simultáneamente en todas partes y en el centro mismo de mi ser. La sensación que me invadió no fue de temor religioso tradicional, sino de un reconocimiento profundo. Esto siempre había estado aquí, esperando ser descubierto. Jung describió experiencias similares en sus escritos más personales. El encuentro con el sí mismo es como un encuentro con Dios, pero un Dios que no está fuera, sino dentro. Escribió después de sus propias experiencias interiores. Lo revolucionario del pensamiento junguiano es precisamente esta reubicación de lo divino, desde un ser externo que impone su voluntad desde las alturas, hacia una presencia interior que invita al diálogo y la integración. Este conocimiento ha sido sistemáticamente marginado por el paradigma científico dominante, no porque sea falso, sino porque trasciende los límites del método científico materialista. La ciencia puede medir ondas cerebrales, neurotransmisores y patrones neurológicos, pero no puede cuantificar ni verificar experimentalmente la experiencia cualitativa de encuentro con lo luminoso interior. Y así, generaciones enteras han crecido, desconectadas de esta dimensión fundamental de la experiencia humana, que todas las culturas tradicionales reconocían y honraban a su manera.
Durante las horas siguientes, experimenté lo que Jung llamaría sincronicidades, coincidencias significativas que parecen trascender la causalidad ordinaria. Recuerdos de infancia emergían perfectamente alineados con símbolos arquetípicos universales. Un pájaro que visitaba regularmente el jardín de mi abuela se transformaba en el desierto interior en un ave fénix, símbolo universal de renacimiento y transformación. Jung veía estas sincronicidades no como coincidencias aleatorias, sino como manifestaciones de un principio organizador causal que conecta el mundo psíquico con el físico. Al entrar en la 15ª hora, me enfrenté cara a cara con lo que Jung llamaría la sombra. Todos aquellos aspectos rechazados, reprimidos y negados de mi personalidad. Esta experiencia fue, con diferencia, la más difícil del viaje. Vi mis propios miedos, agresiones, deseos egoístas y potenciales, destructivos, personificados en una figura que me producía tanto repulsión como una extraña familiaridad. No hay luz sin sombra y no hay totalidad psíquica sin imperfección, escribió Jung, y ahora entendía profundamente a qué se refería. Lo que la religión tradicional etiquetaría como pecado y la psicología secular como neurosis, Jung lo reconceptualiza como energía psíquica alienada que busca reintegración. El encuentro con la sombra no es, desde la perspectiva junguiana, un motivo de condena moral ni de diagnóstico patológico, sino una oportunidad para la expansión de la conciencia y la recuperación de la energía psíquica atrapada en el inconsciente. A medida que me atreví a dialogar con estas partes rechazadas de mí mismo, ocurrió algo sorprendente. La figura sombría comenzó a transformarse. No desapareció ni fue vencida, como sugeriría una narrativa religiosa tradicional. En cambio, reveló tener sus propios dones y sabiduría. La ira contenía energía para establecer límites saludables. El egoísmo escondía la capacidad de valorar mis propias necesidades. El miedo albergaba intuición protectora. Jung insistía en que la sombra es oro puro, refiriéndose a este potencial transformador. Pasé la noche en un estado entre la vigilia y el sueño, registrando cada imagen, diálogo interior y emoción en mi cuaderno. Los sueños que tuve durante los breves períodos de sueño tenían una claridad y significado que nunca antes había experimentado. Jung consideraba los sueños como el habla directa del inconsciente, y esa noche pude comprobar la verdad de esta afirmación. Mis sueños no eran restos aleatorios de información cerebral siendo procesada, como sugiere la neurociencia reduccionista. Formaban una narrativa coherente que continuaba y expandía mi viaje consciente. A medida que amanecía y entraba en las últimas horas de mi experimento, comencé a experimentar lo que Jung llamaría la función trascendente, el surgimiento de un nuevo centro de personalidad que no es ni la conciencia limitada ni el vasto inconsciente, sino una síntesis creativa de ambos. Este nuevo centro no niega la racionalidad ni la ciencia, pero tampoco está limitado por sus paradigmas. Integra intuición, emoción, imaginación y razón en una forma de conocimiento más completa. En estos momentos finales, tuve una visión que sintetizaba todo el viaje. Vi la historia humana como un gran ciclo donde la divinidad, originalmente experimentada como habitando el mundo exterior, había completado un viaje de interiorización. Lo que los antiguos percibían como dioses en la naturaleza, lo que las religiones monoteístas ubicaron en un reino trascendente, Jung lo redescubrió como una realidad psíquica interior, no menos real o significativa por ser psíquica. De hecho, más inmediatamente accesible precisamente por esa razón. Al concluir las 24 horas, emergí transformado.
no en el sentido superficial de una repentina iluminación que resolviera todos mis problemas cotidianos. La transformación fue más sutil y profunda, una reorientación fundamental de mi brújula existencial. Ya no buscaba respuestas absolutas, fuera de mí, ni me conformaba con explicaciones puramente materialistas sobre la existencia. Había experimentado lo que Jung llamaría el mito personal vivo, una conexión directa con las fuerzas arquetípicas del inconsciente colectivo que dan significado y propósito a la vida individual. Pero ¿cómo puedes tú, que lees esto, aplicar estas ideas junguianas a tu propia vida sin dedicar 24 horas completas a un experimento tan intenso? Jung ofreció varias prácticas accesibles para iniciar este diálogo con el inconsciente. El primero, y quizás más importante, es prestar atención a tus sueños, no interpretándolos literalmente ni descartándolos como irrelevantes, sino observándolos con curiosidad genuina, registrándolos y reflexionando sobre los símbolos y emociones que contienen. Otra práctica junguiana aplicable a la vida cotidiana es lo que él llamó imaginación activa, en forma más breve. Dedica 15 minutos diarios a permitir que tu mente genere imágenes espontáneas, sin dirigirlas conscientemente, y luego dialoga internamente con las figuras o símbolos que aparezcan. Al principio puede parecer artificial, pero con práctica, el diálogo fluye naturalmente y reveladoramente. También recomendaba prestar especial atención a las sincronicidades, esas coincidencias significativas que parecen comunicar un mensaje, no para interpretarlas supersticiosamente, sino para reconocer en ellas posibles manifestaciones de un orden más profundo que conecta psique y materia. ¿Cuántas veces has pensado en alguien justo antes de recibir su llamada? ¿O has encontrado una solución inesperada justo cuando habías abandonado la búsqueda consciente? Las emociones intensas, especialmente las negativas hacia otras personas, son otra puerta al inconsciente según Jung. Cuando alguien te provoca una reacción emocional desproporcionada, probablemente estás experimentando lo que Jung llamaría una proyección, aspectos no reconocidos de tu propia sombra que ves reflejados en el otro. En lugar de actuar impulsivamente desde esa emoción, obsérvala con curiosidad. ¿Qué parte rechazada de ti mismo podría estar manifestándose en esta reacción? La cultura contemporánea, con su énfasis en la productividad constante, la distracción digital y la gratificación inmediata, ha creado condiciones particularmente desfavorables para este tipo de autoconocimiento profundo. El hombre moderno no entiende cuánto su racionalismo lo ha puesto a merced del infierno psíquico, advirtió Jung hace décadas, y esta observación es aún más relevante hoy. Lo que la sociedad moderna considera normal, la desconexión de los ritmos naturales, la fragmentación de la experiencia, la pérdida de rituales significativos, la obsesión con el consumo material, habría sido visto por culturas tradicionales como un estado de profunda enfermedad espiritual. Jung fue revolucionario al reconocer que muchos síntomas psicológicos modernos son realmente intentos de autocuración de la psique, esfuerzos del inconsciente por restaurar el equilibrio perdido. La ansiedad crónica que afecta a millones podría verse desde una perspectiva junguiana como una respuesta natural a la falta de sentido y conexión auténtica. La depresión podría entenderse no solo como un desequilibrio neuroquímico, sino como una llamada del alma a profundizar y transformar nuestra relación con la vida. Jung no negaba el valor de los tratamientos médicos, pero insistía en que abordar solo los síntomas sin atender al significado subyacente era insuficiente. La neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo, escribió Jung.
Con esto quería decir que muchos problemas psicológicos surgen cuando evitamos enfrentar las verdaderas dificultades existenciales. La búsqueda de significado, la aceptación de nuestra mortalidad, la integración de nuestra sombra, el desarrollo de una relación auténtica con lo trascendente. La terapia verdadera, desde esta perspectiva, no consiste simplemente en eliminar síntomas incómodos, sino en facilitar un proceso de muerte y renacimiento simbólicos. Este conocimiento ha sido sistemáticamente marginado en nuestra cultura por una razón simple: desafía las narrativas dominantes tanto del materialismo científico como de las religiones institucionalizadas. Para el primero, la idea de una dimensión psíquica autónoma, con sabiduría propia, resulta inadmisible. Para las segundas, la noción de que lo divino habita primariamente dentro del individuo amenaza estructuras de autoridad externas. Y sin embargo, a lo largo de la historia humana, místicos de todas las tradiciones han llegado a conclusiones sorprendentemente similares a las de Jung a través de sus propias experiencias directas. El maestro Eckhart hablaba del nacimiento de Dios en el alma. Los sufíes islámicos escribieron sobre morir antes de morir para descubrir la verdadera naturaleza. Los practicantes del Advaita Vedanta hindú buscaban reconocer que Atman, el ser individual, es idéntico a Brahman, la realidad última. Jung no inventó estas ideas, las redescubrió y las reformuló en un lenguaje accesible para la mente occidental moderna. Lo que mi experimento de 24 horas me enseñó y lo que Jung pasó su vida articulando es que este conocimiento no está reservado para santos, gurús o genios excepcionales. Es nuestro derecho de nacimiento como seres humanos, y el proceso de reclamarlo es lo que Jung llamó individuación. Convertirse en un individuo psicológicamente completo, diferenciado de las normas colectivas pero profundamente conectado con la humanidad a través del inconsciente colectivo. Este proceso no es un lujo espiritual, sino una necesidad psicológica, especialmente en nuestra era de crisis existencial colectiva. Jung advirtió: estamos viviendo en lo que los griegos llamaron kairos, el momento correcto para un cambio de paradigma. Escribió esto décadas atrás, pero parece hablar directamente a nuestro momento histórico, marcado por crisis ambientales, sociales y espirituales interconectadas. Jung creía que la transformación cultural comienza necesariamente con la transformación individual. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, escribió. Y ese despertar individual, multiplicado por millones, tiene el potencial de cambiar el curso de la civilización humana. No a través de dogmas impuestos o revoluciones violentas, sino mediante la reconexión de cada persona con las fuentes profundas de sabiduría y significado que habitan en su propio inconsciente. Quizás te preguntes si es realmente posible integrar esta visión junguiana en el mundo moderno sin retirarte a una montaña o abandonar tus responsabilidades cotidianas. La respuesta de Jung sería un rotundo sí. De hecho, él insistía en que la individuación ocurre precisamente a través del compromiso consciente con la vida ordinaria, no escapando de ella. La individuación no cierra al hombre al mundo, sino que lo reúne con él, escribió. El propio Jung mantuvo una práctica clínica activa, una familia, y participó en la vida académica y cultural de su tiempo. Lo que lo distinguía no era un retiro del mundo, sino una actitud radicalmente diferente hacia la experiencia cotidiana. Cada encuentro, dificultad, sueño o coincidencia se convertía en una oportunidad para el diálogo con el inconsciente y el desarrollo de la conciencia. ¿Y qué hay del temor común de que este tipo de exploración interior pueda conducir a
La desintegración psicológica. Jung reconocía este riesgo, especialmente para personas con estructuras psíquicas frágiles. Si vas a confrontar el inconsciente, necesitas un ego suficientemente fuerte, advertía. Es por eso que recomendaba iniciar este trabajo bajo la guía de un terapeuta capacitado en análisis junguiano, particularmente para personas con historias de trauma o inestabilidad psicológica preexistente. Pero para la mayoría, el riesgo mayor no es la desintegración a través del encuentro con el inconsciente, sino la lenta erosión del alma que resulta de evitar este encuentro. La persona se enfermará y no sabrá por qué. Escribió Jung sobre quienes reprimen sistemáticamente los mensajes del inconsciente. Los síntomas, desde ansiedad crónica hasta adicciones, desde relaciones disfuncionales hasta crisis de mediana edad, son intentos del inconsciente por captar nuestra atención cuando hemos ignorado sus comunicaciones más sutiles. Mi propia experiencia de 24 horas fue extraordinariamente intensa precisamente porque había ignorado durante tanto tiempo estas señales más suaves. El inconsciente, como un amigo ignorado, eventualmente grita cuando sus susurros son consistentemente desatendidos. Una práctica regular de atención al mundo interior hace innecesarias estas intervenciones dramáticas. Al concluir, permíteme compartir una observación personal. Desde mi experiencia, la vida ha adquirido una profundidad y significado que antes no tenía. No porque las circunstancias externas hayan cambiado radicalmente, sino porque ahora percibo cada experiencia simultáneamente en dos niveles, el literal y el simbólico. Un conflicto con un colega no es solo un problema interpersonal, sino también un encuentro potencial con aspectos proyectados de mi propia sombra. Un sueño recurrente no es solo una curiosidad nocturna, sino un mensaje del inconsciente que merece atención y diálogo. Jung escribió: Tu visión será clara solamente cuando puedas mirar dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Aunque quien mira hacia adentro, despierta. Mi esperanza es que estas palabras te inspiren a iniciar o profundizar tu propio viaje hacia ese despertar interior. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador. La invitación de Jung sigue viva. Encontrar a Dios no en los cielos distantes ni en los dogmas rígidos, sino en las profundidades vivientes de nuestra propia psique. Este descubrimiento no es el final del viaje espiritual, sino su verdadero inicio. Como Jung afirmó, el encuentro consigo mismo es, en un primer momento, el encuentro con la propia sombra, pero es también el encuentro con el sí mismo, con lo divino en uno.